Los grados para una valoración manual muscular se registran en forma de puntuación numérica. Esta oscila entre 0, que representa la ausencia de la actividad, y un 5, que representa una respuesta normal al test. Debido a que la valoración se basa más en test aplicados a un movimiento que a los músculos de forma individual, la puntuación representa la actividad de todos los músculos que trabajan en ese movimiento. Para que la sesión de exploración resulte satisfactoria, el examinador y el paciente deben de trabajar en armonía. Para esto se recomiendan 4 puntos de preparación para esta valoración muscular. El paciente debe de sufrir el menor malestar o dolor posible durante la realización de cada prueba. Puede ser necesario permitir moverse a algunos pacientes o adoptar posturas diferentes entre las pruebas. El ambiente para la exploración debe de ser tranquilo y sin distracciones. La temperatura ha de ser confortable para una persona que estará parcialmente desnuda durante la evaluación. La camilla o mesa de exploración debe de ser rígida. Lo ideal es una superficie dura, con un acolchonado mínimo o sin él. Una superficie de estas características impide que se hunda el tronco o alguna de las extremidades. Las posturas del paciente deben de ser secuenciadas cuidadosamente para que los cambios de posición sean mínimos. A continuación, revisaremos la anatomía musculoesquelética de los músculos flexores y extensores del cuello y la cabeza. Vamos a observar a los músculos encargados de la realización de la extensión de la cabeza. El primero de ellos es el recto posterior mayor de la cabeza, el cual se va a originar en el axis y se va a insertar en el occipucio sobre la línea curva occipital inferior. Después tenemos al recto posterior menor de la cabeza, el cual se va a originar en el atlas y se va a insertar de igual manera en el occipucio. Tenemos el complejo menor de la cabeza, el cual se va a originar en las vértebras de T1 a T5 y en las vértebras de C3 a C7, insertándose en el borde posterior del hueso temporal. Tenemos el oblicuo mayor de la cabeza, el cual se va a originar en el atlas y se va a insertar en el occipucio, entre las líneas curvas occipitales superior e inferior. El oblicuo menor de la cabeza se va a originar en el axis sobre las apófisis espinosas y se va a insertar en el atlas sobre las apófisis transversas. El esplenio de la cabeza se va a originar en las vértebras de C3 a C7 sobre el ligamento cervical posterior y en las vértebras C7 a T4 sobre las apófisis espinosas. Se va a insertar en el hueso temporal y en el occipucio. El complejo mayor de la cabeza se va a originar en las vértebras de C7 a T6 sobre las apófisis transversas y en las vértebras C4 a C6 sobre las apófisis articulares, y se va a insertar sobre el occipucio entre las líneas curvas occipitales superior e inferior. Ahora vamos a observar los músculos encargados de la realización de la extensión del cuello. El primero de ellos es el transverso del cuello, el cual se va a originar de las vértebras T1 a T5 sobre las apófisis transversas y se va a insertar en las vértebras de C2 a C7 sobre las apófisis transversas. Después tenemos el digástrico de la nuca o complejo mayor, el cual se va a originar en las vértebras de T1 a T5 en las apófisis transversas y se va a insertar en el axis hasta la vértebra C5. Tenemos el iliocostal cervical, el cual se va a originar en las costillas de la primera a la sexta y se va a insertar en las vértebras de C4 a C6 sobre las apófisis transversas. Por último tenemos el esplenio del cuello, el cual se origina en las vértebras de T3 a T6 sobre las apófisis espinosas y se va a insertar en las vértebras de T1 a C3 sobre las apófisis transversas.
Los músculos encargados de la flexión de la cabeza son el recto anterior menor, el cual se va a originar en el atlas sobre sus masas laterales y se va a insertar en el occipucio sobre la cara inferior. El recto lateral de la cabeza, que se va a originar sobre el atlas en las apófisis transversas y se va a insertar en el occipucio, específicamente en la apófisis yugular. Y el recto anterior mayor de la cabeza, el cual se origina en las vértebras de C3 a C6 en las apófisis transversas y se inserta en el occipucio, específicamente en la apófisis basilar. Los músculos encargados de la flexión del cuello son el largo del cuello, el cual va a contar con 3 porciones. La primera de ellas, la porción oblicua superior, se va a originar en las vértebras C3 a C5 y se va a insertar en el atlas, mientras que la porción oblicua inferior se va a originar en las vértebras T1 a T3 y se va a insertar en las vértebras de C5 a C6. La porción ventral se va a originar en las vértebras T1 a T3 y en las vértebras de C5 a C7, insertándose en las vértebras C2 a C4. El escaleno anterior se va a originar en las vértebras de C3 a C6 y se va a insertar en la primer costilla, específicamente en el tubérculo para el escaleno. El escaleno medio se va a originar en las vértebras de C2 a C7 y se va a insertar de igual manera en la primer costilla, pero en la cara superior. El escaleno posterior se va a originar en las vértebras de C4 a C6 en el tubérculo posterior y se va a insertar en la segunda costilla en su cara externa. El esternocleidomastoideo va a contar con 2 porciones. La primera de ellas, la porción external, se va a originar en el manubrio, específicamente en la cara antero-superior, y la porción clavicular se va a originar en la cara antero-superior de la clavícula. Ambas porciones se van a insertar en la apófisis mastoides lateral y en el occipucio, específicamente en la mitad lateral de la línea curva occipital superior. Prueba para el movimiento de extensión de la cabeza. Para los grados 5 y 4, la posición del paciente será en decúbito prono con la cabeza fuera de la mesa, los brazos estirados y pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será de pie a un lado del paciente y a la altura de la cabeza. Una mano aplicará resistencia sobre el occipital, mientras la otra mano se colocará por debajo de la cabeza y se preparará para sujetarla si ésta cede ante la resistencia aplicada. Realización de la prueba. El paciente va a extender la cabeza empujando la barbilla hacia arriba con un movimiento de asentimiento. La columna cervical no está extendida. Al paciente se le pueden dar las instrucciones de mirar hacia la pared y mantenerse así y no permitir que se le empuje la cabeza hacia abajo. Para la puntuación podemos observar que en el grado 5 el paciente ejecuta el movimiento completo sin la extensión cervical y tolera la máxima resistencia. Para el grado 4 el paciente ejecuta el movimiento completo sin la extensión cervical y tolera una resistencia de fuerte a moderada. Para valorar un grado 3 la posición del paciente será la misma, en decúbito prono boca abajo con la cabeza fuera de la mesa y sostenida por el fisioterapeuta. Los brazos van a estar estirados pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la cabeza del paciente. Una mano se debe permanecer por debajo de la cabeza para sostenerla si es que los músculos no pueden mantener la posición. La instrucción que se le dará al paciente es: trate de mirar hacia la pared. El paciente ejecuta el movimiento completo sin que se le aplique ninguna resistencia. Para los grados 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito supino, con la cabeza sobre la mesa y los brazos pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será de pie en el extremo de la mesa de cara al paciente. Ambas manos sostienen la cabeza del paciente por debajo del occipital.
Los dedos deben situarse en la base del occipital, laterales a la columna vertebral, para intentar palpar los extensores de la cabeza. La cabeza debe encontrarse ligeramente elevada sobre la mesa para disminuir cualquier tipo de rozamiento. En la realización del test, el paciente intenta mirar hacia atrás, hacia el examinador, sin elevar la cabeza de la mesa. Las instrucciones que se le pueden dar al paciente son: empuje la barbilla hacia arriba o mire hacia atrás y míreme a mí, pero no levante la cabeza. La puntuación de un grado 2 será que el paciente ejecute un movimiento pero con amplitud limitada. En un grado 1 y un grado 0 resulta difícil la palpación de los extensores de la cabeza a nivel de la base del occipital. Para valorar la extensión del cuello, las posiciones serán completamente las mismas, tanto del fisioterapeuta como del paciente, así como las instrucciones. Lo único que cambia es que el paciente se encuentra con la cabeza un poco más hacia afuera de la camilla. Prueba para el movimiento de flexión de la cabeza. Para el grado 5 y 4, la posición del paciente será en decúbito supino, con la cabeza sobre la mesa y los brazos estirados pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será de pie en la cabecera de la mesa de cara al paciente. Ambas manos van a sujetar la mandíbula por debajo y tocarán las mejillas para aplicar resistencia en dirección hacia arriba y hacia atrás. La realización del test es que el paciente dobla la barbilla hacia el cuello sin levantar la cabeza de la mesa. No se debe producir ningún movimiento de la columna cervical y se trata de realizar el movimiento de asentamiento hacia abajo. Las instrucciones que se le pueden dar al paciente es: doble la barbilla, no levante la cabeza de la mesa, manténgase así y no permita que levante la barbilla. Para la puntuación encontramos que en el grado 5 el paciente ejecuta el movimiento completo frente a la máxima resistencia. Se trata de un grupo muscular muy potente, es por eso que el paciente casi siempre tiene esta valoración. En el grado 4 encontramos que el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada. Para el grado 3, la posición del paciente será en decúbito supino, con la cabeza apoyada sobre la mesa, los brazos estirados pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será de pie en la cabecera de la mesa y frente al paciente. La realización del test es cuando el paciente dobla la barbilla sin elevar la cabeza de la mesa. Las instrucciones que podemos darle al paciente son: doble la barbilla hacia el cuello y no eleve la cabeza de la mesa. La puntuación en un grado 3 es que el paciente ejecuta el movimiento completo pero sin ninguna resistencia. Para el grado 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito supino con la cabeza sobre la mesa y los brazos pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será la misma, de pie en la cabecera de la mesa y frente al paciente. El test se realiza de la siguiente manera: el paciente debe de intentar doblar la barbilla. Las instrucciones que podemos darle es: intente doblar la barbilla hacia el cuello o intente acercar su barbilla hacia el cuello. En la puntuación observamos que en un grado 2 el paciente ejecuta un movimiento pero con amplitud limitada. En el grado 1 es posible que la palpación de ciertas actividades contráctiles a nivel de los músculos flexores no sea detectable, mientras que en el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil. Prueba para valorar el movimiento de flexión de cuello. Para el grado 5 y grado 4 la posición del paciente será la siguiente. Se remite a la posición inicial para todas las pruebas de flexión en decúbito supino y con los brazos estirados y pegados sobre la mesa. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la cabeza del paciente. La mano que ejecute la resistencia se debe de colocar sobre la frente del paciente. La otra mano puede colocarse sobre el pecho, pero solo si requiere estabilización cuando el tronco está lesionado. El test se realiza de la siguiente manera. El paciente flexiona el cuello elevando la cabeza de la mesa, pero sin doblar la barbilla. Se trata de un grupo muscular de escasa potencia. Instrucciones que podemos darle al paciente: eleve la cabeza de la mesa, manténgase mirando al techo,
No despegue los hombros de la mesa, no doble la barbilla, manténgase así, no permita que baje la cabeza. Para la puntuación podemos encontrar que un paciente con grado 5 va a ejecutar el movimiento completo frente a la moderada resistencia que ejercen los dedos. En el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a la débil resistencia que ejercen los dedos. Para el grado 3, la posición del paciente y del fisioterapeuta será exactamente la misma, sin embargo, aquí no se realiza ninguna resistencia sobre la frente. En el test, el paciente flexiona el cuello manteniendo la vista sobre el techo. Las instrucciones que podemos darle al paciente es despegue la cabeza de la mesa manteniendo la vista hacia arriba y mirando el techo, no levante los hombros de la mesa en absoluto. Para la puntuación vamos a observar que en un grado 3 el paciente ejecuta el movimiento completo de forma correcta sin ningún tipo de resistencia. Para el grado 2 y grado 1 la posición del paciente será la misma, en decúbito supino con los brazos sobre la mesa y pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será de pie en la cabecera de la mesa frente al paciente. Los dedos de ambas manos se van a colocar sobre los músculos esternocleidomastoideos para poder palparlos durante la prueba. En el test vamos a observar que el paciente gire la cabeza de un lado manteniendo apoyándola sobre la mesa. Las instrucciones del paciente es que gire la cabeza hacia la izquierda y después hacia la derecha. En la puntuación vamos a encontrar que en un grado 2 el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. El esternocleidomastoideo derecho ejecuta el giro hacia el lado izquierdo y viceversa. El grado 1 no se realiza ningún movimiento, pero es posible la palpación de cierta actividad contráctil a nivel de uno o ambos músculos. Y en el grado 0 no se detecta movimiento ni actividad contráctil. Prueba para la valoración del movimiento de rotación del cuello. Para el grado 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será en decúbito supino con la columna cervical en posición neutra. La posición del fisioterapeuta será de pie en la cabecera de la mesa de frente al paciente. La mano que ejerce la resistencia se va a colocar sobre el lado de la cabeza por encima de la oreja. En el test, el paciente gira la cabeza para neutralizar la máxima resistencia. Se trata de un grupo muscular de gran potencia y debe repetirse para los músculos rotadores del lado opuesto. Las instrucciones que se le dan al paciente son: gire la cabeza y trate de mirar hacia el techo. En la puntuación encontramos que en un grado 5 el paciente gira la cabeza con una amplitud completa de movimiento, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, frente a la máxima resistencia. En el grado 4, el paciente gira la cabeza con una amplitud completa de movimiento, tanto a la izquierda como a la derecha, frente a una resistencia moderada. Y en el grado 3, el paciente gira la cabeza con amplitud completa de movimiento, tanto a la izquierda como a la derecha, siempre que no se aplique ningún tipo de resistencia. Para los grados 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente será sentado. El tronco y la cabeza pueden apoyarse sobre un respaldo, si es necesario. La posición del fisioterapeuta será de pie frente al paciente. En el test, se le pide al paciente que intente girar la cabeza de un lado a otro, manteniendo el cuello en posición de equilibrio. En la puntuación observamos que en el grado 2 el paciente ejecuta un movimiento de amplitud completa. En el grado 1 es posible que la palpación o visualización de ciertas actividades contráctiles al nivel de los esternocleidomastoideos o en los músculos posteriores no se realice ningún tipo de movimiento. Y en el grado 0 no se detecta ningún tipo de actividad contráctil. Vamos a observar a los músculos encargados de realizar la extensión del tronco. Tenemos primero al iliocostal torácico, el cual se va a originar en las costillas desde la 12ª a la 7ª y se va a insertar en las costillas desde la 1ª a la 6ª. Tenemos el iliocostal lumbar, el cual se va a originar en la cresta ilíaca y se va a insertar en las costillas de la 5 a la 12. Tenemos el dorsal largo torácico,
se va a originar en el sacro y en las vértebras de L1 a L5 y su inserción será en las vértebras de L1 a L3, así como las vértebras de T1 a T2. Tenemos el espinal torácico, el cual se origina en las vértebras T11 y T12, así como las vértebras L1 y L2, y se va a insertar en las vértebras de T1 hasta T8. El semiespinal torácico se va a originar en las vértebras de T6 a T10 en las apófisis transversas y se va a insertar en las vértebras de C6 a T4 en las apófisis espinosas. El transverso espinoso se va a originar en el sacro, en la poneurosis del epiespinoso y en el ilíaco, y se va a insertar en la vértebra inmediata superior, que puede abarcar de 2 a 4 vértebras antes de insertarse. Y por último tenemos a los rotadores torácicos y lumbares, los cuales se van a originar en las vértebras torácicas y lumbares, específicamente en la apófisis transversa, y se va a insertar en la vértebra inmediata superior de las apófisis espinosas. El principal músculo encargado del movimiento de flexión de tronco es el recto del abdomen, el cual se origina en la pubis, específicamente en el tubérculo sobre la cresta y la sínfisis púbica. Se va a insertar en las costillas de la quinta a la séptima y en el esternón. Otros músculos que también ayudan en la flexión es el oblicuo interno abdominal, el oblicuo externo abdominal, el psoas mayor y el psoas menor. Los músculos encargados para el movimiento de rotación del tronco son el oblicuo externo abdominal y el oblicuo interno abdominal. El primero, el oblicuo externo abdominal, se va a originar en las costillas de la cuarta a la doceava y se va a insertar en la cresta ilíaca, mientras que el oblicuo interno abdominal se va a originar en la cresta ilíaca y en la fascia toracolumbar. Se va a insertar en las costillas de la novena a la doceava en el borde inferior y en las costillas de la séptima a la novena sobre los cartílagos, así como la pubis en la línea pectínea. La prueba para la valoración de la extensión del tronco la vamos a dividir en dos, una donde interactúa la columna lumbar y otra donde interactúa la columna dorsal. En la primera, en la columna lumbar, el grado 5 y grado 4, el paciente estará posicionado de la siguiente manera. Deberá estar en decúbito prono con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. La posición del fisioterapeuta será de pie para sujetar las extremidades inferiores justo por encima de los tobillos cuando el paciente posee una potencia normal de la cadera. En el test, el paciente extiende la columna hasta que todo el tórax se eleve de la mesa. Instrucciones que le vamos a dar al paciente: eleve la cabeza, hombros y pecho sobre la mesa, tan altos como sea posible. Para la puntuación, es importante que el fisioterapeuta sepa distinguir entre los músculos de grado 5 y 4 por las características que estos tienen como respuesta. Los músculos de grado 5 se van a mantener en un tope, mientras que el músculo de grado 4 va a ceder ligeramente debido a su elasticidad en la amplitud límite. Para la valoración donde interactúa la columna torácica del grado 5 y grado 4, la posición del paciente será en decúbito prono, con la cabeza y la parte superior del tronco fuera de la mesa, aproximadamente a la altura del pezón. La posición del fisioterapeuta será de pie para sujetar las extremidades inferiores por los tobillos. En el test, el paciente extiende la columna torácica hasta la posición horizontal. Las instrucciones que se le dan al paciente son: levante la cabeza, los hombros y el pecho hasta la altura de la mesa. En la puntuación encontramos que en un grado 5 el paciente es capaz de levantar la parte superior del tronco con rapidez desde su posición flexionada hasta un plano horizontal, y en el grado 4 el paciente es capaz de elevar el tronco hasta un plano horizontal, pero lo realiza con ciertas muestras de fatiga. Para la valoración de un grado 3, la posición del paciente será en decúbito prono con los brazos estirados pegados a los costados. La posición del fisioterapeuta será de pie a un lado de la mesa.
Las extremidades inferiores se sujetan por los tobillos. En el test, el paciente extiende la columna elevando el cuerpo de la mesa hasta que aparece el ombligo. Las instrucciones que se le dan al paciente son: eleve la cabeza, los brazos y el pecho de la mesa, tanto como pueda. Para la puntuación encontramos que en un grado 3 el paciente ejecuta el movimiento completo. Para la valoración en un grado 2, grado 1 y grado 0, vamos a realizarla de manera idéntica a la del grado 3, pero en este caso el examinador debe palpar las masas musculares extensoras de la columna lumbar. En la puntuación de un grado 2 podemos observar que el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Para el grado 1 es posible que la palpación de ciertas actividades contráctiles, pero no se realiza ningún tipo de movimiento, mientras que en el grado 0 no se detecta actividad contráctil. La prueba de valoración para el movimiento de flexión de tronco se realiza en el grado 5 de la siguiente manera. La posición del paciente será en decúbito supino con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. La posición del fisioterapeuta será de pie a un lado de la mesa, a la altura del pecho del paciente, para poder verificar si la escápula se eleva de la mesa durante la prueba. En el test, el paciente flexiona el tronco en toda la amplitud del movimiento. Se hace un ovillo completo y el tronco se dobla hasta que la escápula se eleva de la mesa. Las instrucciones que se le tienen que dar al paciente son: doble la barbilla y despegue la cabeza, los hombros y los brazos de la mesa como para sentarse. En la puntuación encontramos que en un grado 5 el paciente ejecuta el movimiento completo hasta que los ángulos inferiores de la escápula se elevan de la mesa. Para la valoración de un grado 4, la posición del paciente será en decúbito supino con los brazos cruzados sobre el pecho. En el test, excepto la posición del paciente, el resto de la prueba es idéntica a la del grado 5, y en la puntuación encontraremos que el paciente ejecuta el movimiento completo y eleva el tronco hasta que la escápula no contacta con la mesa. La resistencia que ejerce el peso de los brazos es menor en esta posición. Para la valoración de un grado 3, la posición del paciente será en decúbito supino con los brazos extendidos hacia el frente y por encima paralelos al cuerpo. En el test encontramos que, excepto la posición del paciente, el resto de la prueba es idéntica a la del grado 5. Las instrucciones que se le dan al paciente son: eleve la cabeza, los hombros y los brazos de la mesa. En la puntuación encontramos que en un grado 3 el paciente ejecuta el movimiento completo y flexiona el tronco hasta que los ángulos inferiores de la escápula no contactan con la mesa. Para un grado 2, grado 1 y grado 0, la exploración de la flexión del tronco está bastante definida para los grados 4 y 5. A partir del grado 2 los resultados pueden ser ambiguos, pero la observación de la palpación es esencial para obtener resultados justificables. En estas pruebas, la posición del paciente será en decúbito supino con los brazos pegados a los costados y las rodillas flexionadas. La posición del fisioterapeuta será de pie a un lado de la mesa. La mano que va a realizar la palpación se coloca en la línea media del tórax sobre la línea alba y los 4 dedos de ambas manos se utilizan para palpar el recto abdominal. En la puntuación observamos que si la escápula no se eleva de la mesa, tenemos un grado 2. Si no hay depresión costal, pero se produce una contracción visible o palpable, el grado asignado será 1. La falta de actividad contráctil puede ser correspondiente al grado 0 o nulo.